Universidad de Santiago de Chile. Actualmente es profesor investigador en el Colegio de México y en la División de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También colabora con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en su sede en México. Algunas de sus publicaciones: De la historia a la política, Los horizontes de la razón, Dialéctica y apropiación del presente, Historia y necesidad de utopía, Sujeto, existencia y potencia, Necesidad de conciencia, un modo de construir conocimiento. También tiene una serie de publicaciones en artículos de revistas diversas. Sin más, jóvenes, les cedo la palabra al doctor Semmelmann para que nos platique, nos plantee su ponencia. Buenas tardes. Me informa la profesora que el público en su mayoría son estudiantes de sociología y que el interés básicamente sería poder intercambiar algunas ideas sobre algunos de los grandes problemas que hay hoy en el proceso de investigación en el ámbito de la sociología en particular y en el conjunto de las ciencias sociales. Creo que podemos plantear algunos temas sin perjuicio de que cada uno de ellos admita un desarrollo mayor. Durante bastante tiempo nosotros hemos estado en el Colegio de México impulsando una reflexión sobre los temas metodológicos vinculados a estas amplias gamas de disciplinas que son las ciencias humanas, a partir de algunas situaciones que yo creo que hay que tener claros y creo que es nuestro deber plantearlos para que ustedes puedan razonar sobre ellas. La primera gran cuestión que surge en el proceso de investigación en este momento es preguntarnos por qué el conocimiento social durante muchísimo tiempo se ha desajustado de la realidad histórica, por qué se han cometido errores teóricos importantes que han servido de base para una serie de decisiones, por supuesto, equivocadas. Y en gran medida esto puede deberse a una serie de factores que conviene por lo menos reseñar. Una primera gran cuestión que surge en el debate es la relación no resuelta entre conocimiento e ideología, que creo que es un gran tópico que tendríamos que acometer. ¿En qué consiste el problema? El problema no consiste en tener la idea de un conocimiento puro, de un conocimiento sin valores, de un conocimiento sin posturas ideológicas, como se ha creído por algunas gentes, fundamentalmente de la academia, de que el conocimiento científico es equivalente a un conocimiento neutro, en una mala lectura que se ha hecho de Weber. En verdad el problema no está en la neutralidad valórica del conocimiento, el problema más bien está en la función que se le da al valor, ya sea ideológico o simplemente axiológico, en el conocimiento. Y ahí hay dos posibilidades que yo aquí se las planteo de manera muy esquemática. Una es pensar que el valor ideológico o de cualquier otro orden que se tenga por sí mismo responde al problema. Es decir, que si yo tengo una postura ideológica y que puedo defenderla con rigor, con claridad y con alguna congruencia, eso es condición suficiente para que yo pueda resolver el problema que quiero dar cuenta a través de ese valor. Por ejemplo, el valor libertad, el valor justicia, el valor participación, el valor solidaridad, en fin, los valores que ustedes quieran traer a colación. Creo que ahí hay un error porque en verdad el valor no cumple la función de resolverme el problema, sino más bien otra muy diferente que permite una mejor relación entre el valor y el conocimiento científico propiamente tal, y es permitirme plantear problemas.
un científico social que no tenga compromisos valóricos, que no tenga posturas ideológicas, que no tenga visiones de la realidad que vive, generalmente no puede plantearse problemas, de hecho no se los plantea. Y creo que uno de los problemas más importantes, más significativos que hay hoy en México y en el resto de América Latina es que hay una crisis en este sentido en el ámbito de la investigación, que hay muchos investigadores altamente calificados que sin embargo no son capaces de plantearse problemas relevantes. No son capaces de plantearse problemas que apunten a exigencias o necesidades del momento. Y esto vale para cualquier área temática. Entonces, la relación conocimiento-ideología es una relación que hay que saber construir en términos de la función que se espera que tenga el valor. Y aquí lo que yo estoy planteando a ustedes es que el valor tiene la función de permitirme plantear un problema. ¿Qué significa esto? Que me define un ángulo desde el cual yo construyo el conocimiento que sea. El valor, al permitirme plantearme ciertos problemas sociales, económicos, políticos, lo que fueren, me permite una determinada forma de razonamiento que a su vez me va a exigir ciertos tipos de teorizaciones. Pero ahí hay una primera gran cuestión. La segunda cuestión que conviene dejar planteado sobre la mesa en una discusión actual es lo que ocurre con el ajuste y con el desajuste de las teorías ya construidas y la realidad que se pretende interpretar o explicar con esas teorías. Y aquí hay una advertencia que es antigua, que es muy antigua, que se sabe de ella hace mucho tiempo, que de hecho siempre los sociólogos, los economistas o los antropólogos lo han enfrentado y que sin embargo continúa repitiéndose como una cuestión fundamental. Y es que se produce permanentemente un desajuste entre los conceptos y la realidad que esos conceptos denotan o esos conceptos refieren. Y esto es explicable porque entre el concepto y la realidad hay un desfase, debido al hecho de que la realidad, sea esta económica o política, es una realidad que está en movimiento, una realidad muy dinámica y sometido quizás a una dinámica muy compleja, no siempre previsible. Y los conceptos quedan de alguna manera congelados dentro de ciertos marcos de referencia que son los corpus teóricos a los cuales estos conceptos pertenecen. Y creo que esa es una gran limitación, porque podemos estarnos moviendo con conceptos que no tienen en este momento significación en la realidad que nos corresponde estudiar, que sin embargo tuvieron una significación en el momento en que fueron acuñados. Este es un tema que yo se los dejo planteado a ustedes en abstracto, porque en verdad cualquier concepto que ustedes elijan podría someterse a esta prueba. La prueba de si hasta qué punto el concepto es o no una realidad. El ejemplo más banal que se me viene a la cabeza en este momento, pero que ilustra mucho lo que estoy diciendo, lo que hoy día pasa con algunos conceptos en la sociología política. Por ejemplo, el concepto de democracia que hoy día se acuña, que se utiliza con mucha frecuencia y con pretensiones de generalidad, es un concepto que no está claro si realmente, tal como ha sido definido por la teoría, tiene presencia o no tiene presencia en los contextos políticos latinoamericanos. Pero hablamos de democracia. Y no reparamos si ese concepto de democracia que puede haber acuñado, por ejemplo, Tiberghé, o que puede haber acuñado, Sartori, o que puede haber acuñado, por ejemplo, Bobbio, tienen o no presencia en el continente. Es decir, si yo tomo las definiciones de democracia que vienen de la escuela, por ejemplo, inglesa o francesa, y trato de aplicar ese concepto de democracia, por ejemplo, de democracia liberal a los países de América Latina, creo que en casi ninguno de ellos es aplicable. Y sin embargo, en casi todos de ellos hablamos de democracia. Ahí hay un ejemplo muy concreto de lo que podríamos llamar este desajuste del concepto con respecto a la realidad histórica. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. ¿Cuál es el problema aquí que conviene dejar planteado? El problema que tiene una implicación pedagógica importante es que el problema del ajuste y el desajuste del concepto no es un problema de prueba y error, no. El problema del ajuste y del desajuste tiene que ver con el cómo se construyen los conceptos. Y aquí entonces entramos en temas más profundos. Porque si lo que yo digo de democracia es aplicable a todos los conceptos de la sociología o a todos los conceptos de la economía o de la antropología y de la ciencia política, entonces ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo lo resuelvo? Esa es la pregunta. Es la pregunta que tendría que quedar muy clara en el proceso formativo de los nuevos científicos sociales. Y el modo de resolverlo no es diciendo este concepto puede ser falso y este concepto puede ser verdadero. No, es
enseñando a los jóvenes o a los alumnos o a los nuevos científicos sociales a construir sus conceptos. Y esto nos lleva a un problema que generalmente está abandonado en la enseñanza a niveles de licenciatura y también de posgrado, que es precisamente la construcción de las abstracciones. El problema que yo les estoy planteando acerca de la función del valor y el conocimiento, cómo yo me vinculo con posturas ideológicas y sin embargo construyo ciencia, cómo yo manejo conceptos a conciencia de que ese concepto no esté desfasado de la situación histórica, tiene que ver con la construcción de abstracciones, cómo construyo en las abstracciones. La construcción de la abstracción es un acto de pensamiento, no es un acto de adivinanza, ni menos un acto técnico, no un problema de estadística ni de análisis cualitativo, es un acto previo, porque las técnicas cuantitativas o cualitativas que ustedes lleguen a utilizar va a ser en función de la naturaleza de los conceptos, porque la naturaleza de los conceptos les va a determinar a usted la naturaleza del problema, y la naturaleza del problema es lo que le determina la naturaleza del dato y por lo tanto la naturaleza de la técnica. Entonces, el problema fundamental aquí es cómo se construyen las abstracciones. Pero el problema de la abstracción no es un problema de especulación, no es que yo me siente en el escritorio y comience a imaginarme conceptos arbitrariamente. El problema de la abstracción tiene que ver con la capacidad del científico social de construir un problema. Por lo tanto, lo que estoy diciendo se vincula con lo primero que decía, que es el problema de la capacidad de plantearse el problema y que la función de los valores puede ser precisamente ese, plantear problemas o servir a plantearse problemas. Sabemos desde hace mucho tiempo, y seguramente ustedes lo habrán escuchado en clase, de que los verdaderos problemas científicos siempre nacen desde fuera de la ciencia. Los problemas científicos no necesariamente nacen dentro de los cuerpos teóricos conocidos, generalmente nacen de fuera, y son esos problemas los que cuestionan a los cuerpos construidos. Esto es algo que se sabe. Sin embargo, en la práctica investigativa no se tiene en cuenta y la tendencia es a empujar, por ejemplo, que las tesis de los alumnos se muevan siempre dentro de los marcos de lo establecido, los marcos de lo acumulado, en circunstancia de que lo acumulado teóricamente puede ser enriquecido solo en la medida en que esa persona pueda plantearse un problema que no nace adentro, que viene desde afuera. Y este es el problema central. Hoy, ¿cuál es el problema que tenemos en este sentido? En el plano estrictamente metodológico, que se da un gran desarrollo de la metodología, sin duda alguna, pero hay una escasez de pensamiento. Me detengo un minuto en esto para dejarle a ustedes claro el diagnóstico. Cuando digo que hay un gran desarrollo metodológico, estoy hablando de un gran desarrollo técnico-metodológico, vale decir, hay un avance sin duda impresionante en todo lo que se refiere a las técnicas cuantitativas y cualitativas en el análisis, y ahora facilitados con la computación. Pero ese hecho, el desarrollo de la metodología no va acompañado necesariamente de una mayor capacidad para plantearse el problema. Si yo tomara esta situación y la comparara lo que hoy ocurre con lo que pasó hace 100 años atrás con el pensamiento clásico en sociología, por ejemplo, vemos que los clásicos no tenían gran desarrollo metodológico. De hecho, no había desarrollo metodológico. Si hubo algunos fueron los que ellos mismos acuñaron a partir de sus propias preocupaciones, pero lo que sí tenían esos científicos, esos pensadores sociales, fue una enorme capacidad para plantearse problemas. Desde un Marx, a un Weber, a un Durkheim, a un Simmel, es decir, lo que hicieron ellos fue plantearse problemas, desde los cuales hicieron desarrollo, algunos de ellos tanto teóricos como metodológicos. Los desarrollos metodológicos de Marx surgen de los problemas que se plantean, no al revés. Los problemas metodológicos que plantea Weber son lo mismo, son problemas metodológicos que se plantean en la medida en que se está planteando un problema que requiere ser conocido. Lo mismo podríamos decir con Simmel, que fue indudablemente un científico social de altísima originalidad, porque fue de los primeros, diría yo, que se situó en el límite de la disciplina. Es decir, Simmel no fue estrictamente hablando un científico social, se situó entre la ciencia y el arte, entre el arte y la filosofía, y es lo que de alguna manera le valió a Simmel el ser criticado por algunos como el propio Durkheim. Esto es importante porque tiene que ver con el problema precisamente que estoy mencionando, el problema, la capacidad de plantearse un problema. Hoy la gran debilidad de las ciencias sociales, tanto de la economía, de la antropología como de la sociología, es la debilidad de los problemas que se están planteando. A pesar de los altísimos desarrollos metodológicos, a pesar de tener bibliografía, a pesar de tener información y todo eso, no tiene riqueza en sus planteamientos de problemas.
Y hoy día vivimos una coyuntura que requiere plantearse los problemas. Porque si hoy día yo le digo a usted, estamos viviendo una etapa crítica, ¿qué es eso de crítica? ¿Por qué es crítica? ¿Qué significa eso? O alguien dice, es que es crítico porque estamos viviendo la globalización. ¿Y qué es la globalización? ¿Dónde está el problema de la globalización? ¿Cuál es el problema de la globalización? ¿Cuál es? ¿Qué pasa con la sociedad nacional? ¿Qué pasa con la sociedad nacional? ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué pasa con el poder? ¿Qué pasa con el conflicto social? Bueno, son preguntas que no podemos nosotros recogerlas simplemente a nivel puramente discursivo, sino que tenemos que saber plantearnos los problemas. Y los problemas es la piedra de toque, que es la puerta de partida, el punto de partida, perdón, de cualquier proceso de investigación. Entonces, cuando yo le estoy hablando de que hay que saber construir conceptos, o sea, abstracciones, lo estoy usando como equivalente, estoy remitiéndolo a la capacidad de plantearse un problema. Porque la gran cuestión que ustedes tienen que tener muy claro hoy es que el riesgo que existe en este instante en el ámbito de la sociología, por ejemplo, y de otras disciplinas sociales, es que sea una disciplina social que se caracterice por un abuso en el uso tecnológico, pero que carezca de pensamiento. Y eso es grave. Porque como había la oportunidad de discutirlo algunos días atrás con motivo de la visita de Turén aquí en México, en verdad se podría señalar que la sociología dejó o está dejando de ser una ciencia. Claro, habría alguien que preguntara cuándo lo ha sido. ¿Cuándo fue ciencia? La respuesta, en un sentido o en otro, pasa por este problema central, que es el quid de todo, que es la capacidad que tengan los sociólogos, en su caso los economistas o los antropólogos, de plantearse problemas. Plantearse problema, ¿qué es? Plantearse un problema es tener la capacidad de leer la realidad más allá de lo morfológico. O sea, es tener la capacidad de leer la realidad más allá de sus síntomas, más allá de los observables. Es saber buscar esas realidades subyacentes que se muestran a veces de manera engañosa en los síntomas. Pero que los problemas no son los síntomas. Los síntomas son lo que son, síntomas de problemas. Y lo que ocurre a veces es que muchos análisis sociales de hoy se hacen, y a veces grandes elucubraciones conceptuales y desde luego técnicas sobre síntomas. Y se confunde el problema con el síntoma. Y de hecho, al no ser lo mismo, se termina por construir un conocimiento de síntomas. Pero la realidad profunda, la que realmente debería preocuparnos, no se termina por conocer. Y eso pasa en una serie de áreas temáticas. Quizá la más importante de todas, para mencionarle una manera de ejemplo, es lo que está pasando en este momento con el conocimiento de con el conocimiento social aplicado a los movimientos sociales o a los sujetos. Ahí hay poco conocimiento de sujetos, en verdad. Hay poco conocimiento de la realidad más profunda de los sujetos. Lo que se conoce es la sintomatología de los sujetos, como son sus expresiones ideológicas, programáticas, organizativas, prácticas, pero lo que hay detrás de todo eso a veces escapa al conocimiento. Esto tiene que ver con el tema que les estoy comentando, plantearse un problema. Ahora, plantearse un problema implica muchas cosas. Al decirles a ustedes que implica leer la realidad profunda, más allá de lo morfológico, significa ser capaz de resolver un problema que es fundamental, que yo aquí solamente lo puedo enunciar sintéticamente. Ser capaz de controlar todos esos condicionamientos que pueden ser valóricos, ideológicos y de luego teóricos, que me llevan a prejuzgar sobre la realidad determinadas afirmaciones. Y por lo tanto quedarme en ciertos estereotipos o apriorismos respecto de lo que es la realidad. Y a veces ocurre lo que se le criticaba a Spencer, por ejemplo, por alguna gente de Durkheim, era uno de ellos, creo, cuando le decía que el problema de Spencer era que no estudiaba los fenómenos, sino que estudiaba el nombre de los fenómenos. Hoy pasa mucho de eso. Hoy, no digo con ese grado de rudeza, digamos, porque podría haber sido la crítica de Spencer, pero muchas veces nosotros no analizamos los fenómenos, sino que analizamos el nombre de los fenómenos. Y vuelvo al ejemplo de la democracia.
Pero como democracia también podrían aplicarse a muchos otros fenómenos, y cito el caso de los sujetos sociales. Hoy hay una gran ignorancia respecto a los sujetos sociales en el conjunto del continente, y creo que esa ignorancia de parte de las ciencias sociales puede tener un alto costo. Un ejemplo de que nos tendría que alertar acerca de esto es lo que pasó en Bolivia y lo que va a pasar en Ecuador. Lo que va a pasar en Ecuador es algo muy semejante a lo de Bolivia. Y en realidad de pronto uno podría decir por qué ocurren estas cosas que son no previstas, y efectivamente ocurren y no son previstas porque el grado de conocimiento de la realidad es, digo grosso modo, por el conjunto de las ciencias sociales, por supuesto siempre hay excepciones, superficial. Sin embargo, esta superficialidad que tiene que ver con la pobreza de los problemas se acompaña de una gran riqueza tecnológica. Una gran riqueza en el análisis estadístico, en el análisis cualitativo, eso está fuera de discusión. Yo no lo estoy poniendo en discusión ni lo estoy cuestionando, solamente estoy relativizando lo que significa una ciencia social que solo recurre a tecnología, a información procesada muchas veces por otros. Cuando no se tiene un problema, no se procesa la información, ni siquiera se procesa la información. Estoy aludiendo precisamente a esa pobreza. Y es a lo que quiero aludir con la advertencia de cuidarnos de una ciencia social que tenga solo técnica y no tenga pensamiento. Sobre todo cuando estamos viviendo una coyuntura que nos está agobiando con preguntas que no tienen respuestas. Y a veces es peor todavía. Ni siquiera somos capaces de plantearnos las preguntas correctas. No somos capaces de plantearnos ni siquiera las preguntas. ¿Qué preguntas tendríamos que hacerle a la globalización? Podemos estar en contra de la globalización, pero eso puede ser un juicio valórico. Puede ser un juicio valórico, muy respetable y muy útil tenerlo, pero no se agota ahí. Porque si yo quiero tener éxito, pienso en la gente que está organizando de manera muy activa movimientos contra la globalización actual, yo tengo que tener claro qué es la globalización. Y eso supone saber plantearme las preguntas. ¿Qué significa hablar hoy día en el estilo de Wallerstein, por ejemplo, del sistema mundo? ¿Qué es eso? ¿Qué es un sistema mundo? ¿Qué es eso? Es decir, estamos en un sistema mundo. ¿Y qué? Estamos de nuevo globalizados. ¿Y qué? ¿Dónde están los problemas? ¿Cuáles son los problemas? Se dan cuenta de la envergadura que tiene el punto. Por lo tanto, si yo esto lo rescatara desde la perspectiva de un proceso de formación, por ejemplo, en términos de un curso de metodología, creo que aquí es muy claro el problema. Creo que los cursos de metodología, digamos, y no se me interprete mal que esté incursionando en lo que no me corresponde, ¿no? Que el proceso de investigación, diría yo, lo dividiría en dos grandes etapas. Una primera etapa, que es la etapa que va desde el momento que alguien tiene una preocupación temática y lo transforma en un objeto de estudio. Es esa primera etapa que, para decirlo en términos convencionales de cualquier texto de metodología, es la etapa que termina en el momento en que el investigador formula una hipótesis o un sistema de hipótesis. O, para decirlo de manera más amplia, cuando la persona que está investigando es capaz de plantearse una teoría posible o una opción teórica, para a partir de ese momento en adelante darse el segundo gran momento de la investigación, que es el momento que todos conocemos, que es el momento, llamémoslo entre comillas, de la prueba, o el momento de la corroboración, el momento de los conceptos operativos, el momento de la dimensionalidad, el momento de las referencias de observables empíricos, etcétera, etcétera, que es precisamente el momento de la técnica. Ya sea la técnica cuantitativa o ya sea la técnica cualitativa. ¿Qué ocurre con estos dos momentos mirados a la luz de los problemas que les planteaba en términos más abstractos? Los problemas anteriores, que es relación entre valores y conocimiento, el problema del ajuste o el desajuste de las teorías o de los conceptos respecto de la realidad, y el punto del predominio de una cierta formación técnica por sobre la capacidad de plantearse un problema, siendo lo esencial la capacidad de plantearse un problema. Esos tres grandes problemas son parte del primer momento de la investigación, no del segundo. Y en la medida en que no se resuelvan en el primer momento, no hay técnica que se los pueda resolver después. No hay técnica que se los pueda resolver. Caemos peligrosamente en un expediente muy utilizado
en las ciencias no solo de sociales, sino también naturales, que son lo que ellos han llamado los razonamientos ad hoc. Claro, y eso es muy frecuente encontrarlo. Se entra a lo ad hoc, es decir, ajusto lo que tengo, lo que encuentro a lo que pensé. Pero no se revisa el pensamiento a la luz de aquellas cosas inesperadas que el investigador ha encontrado. Y esto naturalmente se expresa en una pobreza en la investigación, o para decirlo de manera más clara, en errores profundos de la investigación. Entonces, puesto en estos términos, yo enfatizaría la importancia que se tiene en las discusiones metodológicas y por lo tanto en la enseñanza y en el entrenamiento metodológico de sociólogos, de economistas, antropólogos, etc., este primer momento. Y este primer momento, que es el momento del problema, no un momento técnico, sino un momento pretécnico, pero condición necesaria para un buen uso de las técnicas. Pero no solamente de las técnicas, sino también de las teorías. Porque este primer momento, el que estoy llamando el problema, es la base desde la cual yo puedo comenzar a darme cuenta qué teoría puedo buscar para dar cuenta de aquello que me interesa conocer. ¿Y qué hay detrás? ¿Qué gran tema o problema hay detrás de lo que estoy señalando? Porque dicho, como se lo estoy diciendo, aparece como muy sencillo. La complejidad de este primer momento, en lo que se encubre detrás del planteamiento del problema, es algo que nos llenamos la boca todos y sin embargo nunca lo terminamos por resolver, que es la incorporación de la historia. Si la historia no la incorporamos en este primer momento del proceso de investigación, que es cuando el investigador se plantea un problema, no la incorpora nunca más en el proceso de investigación. Porque creer que resolver el problema de la historia de un problema es incorporarlo con fecha, con las coordenadas cronológicas o espaciales, es un error. Como creer, por ejemplo, que el problema de la historia se incorpora simplemente a través de un estado del arte, también es un error. La historia está en el problema o no está en el problema. No es la historia del problema, ni es la cronología del problema. ¿Es el problema o no es? Por lo tanto, cuando yo me planteo el problema de la democracia, no diga la historia de la democracia. En América Latina en 50 años esta, creo que con eso estoy incorporando la historia de la democracia. En la democracia no es cierto. Estoy incorporando la cronología de la democracia, pero no la historia como dimensión del fenómeno llamado en este caso democracia, o cualquier otro. Podemos hablar los movimientos obreros, los movimientos campesinos, los movimientos urbanos, el tema que se les ocurra. Para cualquiera de ellos, lo que estoy planteando es igualmente relevante. Me refiero a la incorporación de la historia. ¿Y la incorporación de la historia qué es? Cuando yo me planteo el problema, quiero estudiar la democracia históricamente, o quiero estudiar la democracia como fenómeno histórico, y digo democracia como ejemplo, no sé, queden ustedes atrapados en la democracia, busque cualquier otra situación que pueda servir como ejemplo, significa que yo me estoy planteando uno de los problemas más arduos de la investigación. ¿Y cuál es ese problema? El problema es que yo no puedo resolver la pregunta de cómo incorporar la historia como proceso que cubre una serie de realidades en un momento dado de un país, por ejemplo, en el fenómeno que me preocupa, simplemente llamando la historia como una invitada. No, es una invitada que no acepta invitaciones. No acepta invitaciones. Realmente es algo más complejo. La historia supone que yo sea capaz de pensar la realidad en un primer momento desde una exigencia que a veces ni siquiera las grandes teorías son capaces de resolverlo, aun cuando, y aquí quiero que me sigan el razonamiento, las grandes teorías sí han resuelto ese problema, pero no siempre lo explicitan. Y quizás sea el gran acierto, la gran genialidad de los clásicos del pensamiento social, es que todos, desde diferentes perspectivas teóricas, si comparamos Marx con un Durkheim, con un Weber, con un Simmel, con un Tenis, etc., han podido resolver este problema que yo estoy llamando de la historia. Y la resolvieron teóricamente de manera diferente. Y de manera diferente incorporaron el problema de la historia. ¿Qué significa eso? Que es la gran tarea de hoy de la ciencia social si quiere enfrentar los grandes dilemas que hoy día enfrenta el actual contexto histórico, tanto de México como de América Latina. Es incorporar lo que vamos a decir en fácil, el momento
cuando yo le pregunto, estudiar la democracia en el actual momento de México, ¿cómo resuelve el problema del momento? Es un objeto, no es un objeto. Es un recorte, en cierta medida es un recorte, pero no un recorte que obedezca a premisas teóricas, porque no estoy usando una teoría para decir, este es el momento histórico en el que yo estoy estudiando la democracia. Es más complejo que esto. Es un acto de pensamiento que me obliga a pensar la realidad en lo que la historia me exige pensarla, y ese es el punto fundamental que de pronto no se entiende. La historia, ¿qué me exige? ¿Qué exige la historia entendida como historicidad? Exige algo elemental. Dicho así es sencillo entenderlo. Me exige ver el conjunto. Fíjense el problema que me plantea la historia. Pero el decir veo el conjunto de los fenómenos en un momento determinado, en sus relaciones recíprocas, es lo más difícil. Es lo más difícil, porque yo no puedo decir que ese momento sea un objeto, como lo podría ser un objeto teórico. El momento es una exigencia entonces de articulación. Y esa articulación, ustedes la leen en los clásicos, resuelta de manera diferente. Sería muy bueno que ustedes volvieran a leer los clásicos y comenzaran a ver cómo ellos están resolviendo esto, porque no lo resuelven a veces de manera explícita. No lo resuelven de manera explícita, pero está dentro de sus propias prácticas. No es casual, eso es lo que quiero señalarle, que un Weber, para mencionarlo como referencia, que Weber haya estudiado aparentemente fenómenos tan dispersos. Por ejemplo, estudia por una parte la dominación, estudia cierto tipo de estratificaciones sociales, estudia la burocracia, estudia los movimientos sociales y en particular los movimientos religiosos, etcétera, etcétera. Comienza a tratar de esbozar teorías explicativas de fenómenos económicos, como el caso del capitalismo, incorporando dimensiones culturales. Entonces no es un problema tan sencillo, no es un problema de eclecticismo, no es un problema de querer sumar todos los conocimientos, no. Es un esfuerzo enorme, a veces consciente, a veces no consciente, de poder pensar esta complejidad. Esta complejidad. Cuando Marx, por ejemplo, dice que la producción no es producción, sino que también es distribución y consumo. En la distribución del 57, por ejemplo, bueno, de alguna manera, es un pequeño ejemplo, es un intento de decir, bueno, entonces el fenómeno económico no es solamente un fenómeno que está ubicado en una determinada esfera, en la esfera de la producción, sino que está vinculado también con una serie de otros fenómenos. Tanto es así que no es necesario repetirlo, porque es bastante sabido, cuando Marx dice, el Capital es solo el primer volumen de la obra, como que él dice, el primer libro de varios libros, que hacen al conjunto de la obra de Marx. Lo que pasa es que él no pudo escribirlos todos, escribió solo el primero, que fue el Capital. Pero el Capital se seguía de otro texto que era el análisis de los movimientos sociales. No los movimientos sociales, era el análisis de los sujetos sociales. Y del análisis de los sujetos sociales iba a seguir el análisis del Estado. Y del análisis del Estado iba a seguir el análisis del arte. Todo eso hace una unidad. El esfuerzo de captar el capitalismo en términos del conjunto de sus interrelaciones es una demostración, claro, lo hace un hombre de la talla de él o de la talla de Weber, pero no por el hecho de que sean gigantes del pensamiento, sea esto imposible de ser repetido. El problema está, como diría Piaget, que hay que aprender de la intuición de los genios. Y ese es el problema metodológico. Hacer fácil lo que fue difícil en un primer momento. Lo mismo podríamos decir de Siemens, por ejemplo. Cuando Siemens dice, mire, yo me puedo plantear un problema de muchas perspectivas. Hoy día ni siquiera eso lo tenemos en cuenta. Hoy día, digamos, tenemos una pobreza de pensamiento tal que en este momento un científico social no solamente piensa solo de las premisas teóricas, sino que ni siquiera diría yo de las premisas teóricas al estilo de un Karl que se atrevió por lo menos a plantearse una gran teoría de la sociedad moderna, digamos, o un Sorokin, por ejemplo, sino que plantean pequeñas microteorías de campos hiperespecializados. Como si la realidad fuera una especie de anatomía. Como si yo pudiera estudiar cada parte de la sociedad separada de la otra. Eso es algo que los clásicos entendían muy bien que no se podía hacer. Bueno, cuando yo estoy hablando de la incorporación de la historia, estoy hablando de ese esfuerzo, estoy hablando de esa enseñanza que tiene que ser resuelta en un plano, claro, epistémico y metodológico, que es pensar cualquier fenómeno, por particular que sea, desde la exigencia del momento histórico en el que yo estoy situado. Porque eso además, el estar ubicado en un momento histórico es lo que me permite resolver un problema fundamental.
que el conocimiento que yo logre sobre el objeto que sea un objeto pertinente de conocerse. ¿Qué significa pertinente? Significa que sea un conocimiento que tenga sentido conocer. ¿Y qué sentido tiene el sentido de conocer? El sentido que tiene el sentido de conocer es que signifique cosas concretas para sujetos sociales. De otro modo se pierde la especulación total. En ese sentido, preguntémonos, por ejemplo, lo siguiente. Frente a una constelación de objetos disciplinarios que ustedes pueden tener delante, pregúntense ustedes mismos lo siguiente. Todos los objetos que tengo delante, objetos sociológicos, objetos antropológicos, objetos económicos, para simplificar la palabra, son objetos de conocimiento, incluso que han conformado contenidos de algunas teorías. Pero la pregunta es, ¿y significan lo mismo para todos? Puede haber objetos de conocimiento que no signifiquen nada para muchos, pero sí mucho para pocos. Ese es el problema. ¿Me explico lo que estoy señalando? Y ese es un problema serio, que tiene que ver con el cómo yo me planteo un problema. Lo que estoy diciendo entonces me está involucrando no solamente la necesidad de incorporar el momento histórico, sino el sentido que tiene plantearse un problema. O sea, la pregunta, ¿para qué quiero conocer? No por qué, porque me lo dijo Habermas o Luhmann. No, ¿para qué yo quiero conocer? Es una pregunta que no siempre tiene claridad. ¿Y por qué no es clara? Por una razón entre otras. Porque el que ustedes se comiencen a hacer, ¿para qué quiero estudiar la democracia en México? ¿Para qué quiero estudiar la pobreza? Porque es importante. ¿Y por qué es importante? ¿Pero por qué es importante estudiar la pobreza? Porque hay pobres. ¿Y por qué es importante estudiar a los pobres? ¿Estas son preguntas de sentido común? No, no son de sentido común. Son preguntas que van al fondo de la cuestión. Significa ir más allá de los síntomas. Significa ir más allá de los indicadores. Significa ir más allá de los epifenómenos, que son fácilmente descriptibles. Son fácilmente descriptibles porque son observables. Pero ir al fondo es ir a realidades que no se ven, que son las que importan conocer, ¿no? Los ejemplos pueden ser múltiples. Hoy día mismo la globalización, que hay tanta gente que se siente fascinada con la globalización, porque hay a lo mejor ciertos síntomas de la globalización que realmente son muy atractivos. Pero hay que ir al fondo. Y ese es un punto fundamental que tiene que ver con la pregunta, ¿para qué yo quiero estudiar algo? Hay muchas tesis que uno lee en que esa pregunta no tiene presencia. Para nada. Es decir, a lo sumo hay un intento de buscar respuesta, y ese intento de buscar respuesta generalmente se remite a fuentes bibliográficas. Pero el problema de la fuente bibliográfica no es suficiente, porque la fuente bibliográfica es lo que es, una fuente. Pero lo que importa rescatar en un texto, por ejemplo en una investigación, es que la persona misma que hace la investigación sea capaz de contestarse a la pregunta del sentido que tiene el problema. Y ahí se encontrarán ustedes con grandes sorpresas. En gran medida, la dificultad de esta pregunta, como le estaba diciendo, se debe, entre otros factores, al hecho que la pregunta, ¿para qué yo quiero conocer algo?, no solamente está implicando ir más allá de los síntomas, de lo que ustedes pueden observar, e ir a lo profundo de la realidad, a esas realidades que no se observan, sino que además, porque la pregunta, hágansela y vivirán la experiencia, es un modo de cada uno de insertarse en el momento. Eso es muy importante. Insertarse en el momento significa instalarse en el momento. Y si hay algo que los científicos sociales nunca quieren hacer, es instalarse en nada, sino que protegerse con objetos, con técnicas, con datos. Aunque el conocimiento ese a veces no tenga significación, no tenga una significación real. Esto plantea, lo que está detrás de esto son muchos problemas, pero yo aquí estoy seleccionando solo algunos, lo que ya viene discutiendo hace mucho tiempo, y que por ejemplo un texto clásico de Adam Schaff se llamó en su momento y que se puede seguir llamando hoy, como el gran tema de la relación de conocimiento. ¿Cómo yo construyo mi relación con la realidad? Es una gran pregunta. La construyo en primera cautela. No la puedo construir por inferencia
construida esta inferencia desde premisas teóricas que me la proporciona un libro. O sea, no tiene ninguna gracia ni tiene sentido de construir ningún conocimiento el de decir que yo esa realidad que no conozco, que es por lo tanto una realidad inédita, la estoy conociendo por reducción al libro. No. ¿Esto significa que el libro no tenga significación ni importancia? No. Significa plantearse el uso del libro o plantearse el uso de la información teórica en general. Y ahí es donde viene el gran desafío. Es redescubrir el libro, es redescubrir la teoría, si tengo gusto por una de ellas, desde esa realidad que estoy tratando de conocer. O sea, al revés. Yo no reduzco la realidad inédita, desconocida, a algo conocido, sino que trato de redescubrir, si tiene pertinencia, aquello que manejo como cuerpo conceptual o como teoría en aquella realidad que quiero conocer. Y ese paso lo da solo la capacidad de plantear un problema. Si no me planteo un problema no lo puedo resolver. Pero implica un acto creativo. Un acto creativo que en el fondo y en la forma no es solamente puramente intelectual, supone muchas más dimensiones del sujeto. Entre ellas, por ejemplo, la imaginación, la intuición, pero también algo que a veces en el proceso de investigación no se valora suficientemente, que es tener coraje. La investigación es esta valentía. Los cobardes no construyen conocimiento, solo describen lo que se conoce y se refugian en las especialidades. Entonces, hoy día estamos viviendo un contexto que exige una gran audacia. Ese es el gran problema. Y esta audacia es una audacia que va más allá de lo ideológico. Es importante. Fíjense, yo acabo de participar hace un par de días atrás en una reunión que convocaron unas órdenes religiosas que tienen universidades. Y el problema de ellos era este. ¿Cómo tener valor para investigar? O sea, no digamos que este es un problema de los trotskistas, o un problema de los maoístas o de los marxistas. No, es un problema de la gente que quiere conocer. Y yo lo he visto muy encarnado esto en gente que se mueve, digamos, con valores cristianos. Y que incluso pueden ser hasta antimarxistas. Porque también es cierto, el marxismo también ha servido para arropar a muchos cobardes intelectuales. Es decir, por sí mismo el discurso es letra muerta. El discurso es letra nada más. El que hace vida al discurso es el sujeto del discurso. Cuando ese sujeto no existe, entonces no hay discurso. Y lo que estoy planteándoles en términos de trabajo intelectual supone un coraje, saber aprovechar las oportunidades mínimas o grandes para poder plantearse los problemas relevantes. Y eso exige valor, además de conocimiento, y además de entrenamiento, y además de rigor en el uso del pensamiento. Y no solamente el pensamiento lógico, en el pensamiento estrictamente intelectual, sino que asomarse en este acto constructivo toda una serie de facultades que a veces están dormidas, y que a veces están dormidas porque en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades se les adormece. Me refiero a la voluntad de conocer, el querer conocer, el compromiso por conocer, el atreverse a manejarse con valores, y sobre todo para que todo esto en definitiva conduzca a que la persona se plantee problemas nuevos, inéditos, que permitan verdaderamente asomarse a aquello que está constantemente emergiendo. Y hoy esto es un desafío importante. Todo lo que digo se puede traducir en una serie de pasos metodológicos que no puedo yo comentarlos acá, pero el contexto actual lo exige. Cuando comenzamos a, por ejemplo, para mencionar situaciones de desafíos tan importantes como, por ejemplo, a las afirmaciones de un Wallerstein, estamos entrando en un nuevo ciclo de expansión capitalista. Ese ciclo de expansión capitalista es un ciclo largo o mediano, vamos 15 años, 20 años. Pero la dirección del ciclo es única, esa es la pregunta que tendríamos que hacer, o no. Dependerá que sea una u otra. La dirección que tenga en este momento los llamados ciclos de Kondrayev, como lo están caracterizando en este momento, al actual sistema mundo, al actual proceso de globalización, bueno, va a depender de las personas.
No hay una ley natural, inevitable, ineluctable. Y va a depender de la capacidad de intervención de los hombres a nivel individual o a nivel colectivo, que los procesos, en este caso, las tendencias que se están conteniendo cada vez con más fuerza en los actuales procesos de acumulación del capital y todo lo que esto implica en el orden político, cultural, psicológico, etc., tengan una dirección u otra, va a depender de la capacidad de intervención del hombre. No hay una ley natural. O cuando por el otro lado colegas latinoamericanos como un Aníbal Quijano, como un Edgardo Lander, como un Becerro Miñolo y tantos otros más, se están planteando la necesidad de desasnar a las ciencias sociales de América Latina. Digamos, a través de la llamada teoría de la colonialidad del saber. Y que consiste en rigor lo siguiente, en decir, mire, las categorías que yo estoy utilizando para pensar la realidad del Perú, del Paraguay, de Bolivia, de Ecuador, etcétera, etcétera, o de México y de Centroamérica, ni hablar, no son pertinentes. Tienen una carga valórica. Transmiten en esa carga valórica toda una exigencia que ya está planteada en la génesis misma de las categorías que nosotros estamos utilizando. Y esas cargas valóricas son las de los contextos histórico-culturales donde esos conceptos fueron acuñados y transformados en discursos. Léase un Luhmann, léase un Habermas o quien sea. El problema no es de Luhmann o de Habermas. Ellos pensaron desde su momento histórico, pensaron desde sus propios condicionamientos económicos, institucionales, culturales, psicológicos, etc. Y produjeron lo que produjeron. El problema no es ellos, el problema son los que lo usan. Y que lo usan de manera crítica, como si creyendo que si están en Ayacucho como si estuvieran en Frankfurt. Y eso se da. Y estar en Ayacucho, les advierto que no es como estar en Frankfurt, ¿no? O estar en La Paz, ahora con un Evo Morales y con un Felipe Quispe, no es como estar en Roma ni en París. Estoy diciéndolo en términos de contextos histórico-culturales. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener aquí en cuenta. Hay que saber leer, hay que saber utilizar lo que ya se ha acumulado como saber desde el momento histórico, que es el contexto, en el fondo, histórico-cultural en el que estamos viviendo y que es el que nos está demandando conocimiento y pensamiento. Porque todo esto puede conducir solamente a pensar mejor, no necesariamente a construir otro conocimiento. Puede darse el caso de que ese mejor pensar termine en un mejor conocimiento, pero puede ser que termine simplemente en un mejor pensar, en una conciencia más clara de las circunstancias que nos están de alguna manera determinando. Y eso es un desafío metodológico, que están agudizados hoy, con esto termino para abrir el espacio de discusión con ustedes, por la gran herencia que nos dejó el siglo pasado, que hay que recordarla. La gran herencia del siglo XX fue enseñarnos que la historia no es irreversible, que no hay leyes históricas ineluctables y que no hay un futuro asegurado. Y esto es muy importante asimilarlo porque durante gran parte del siglo XX, y yo pertenezco a una generación que fue socializada en ese optimismo histórico, se pensaba de que el futuro estaba asegurado, que había leyes que aseguraban ese futuro, porque había leyes que regían el desenvolvimiento de la sociedad y que el desenvolvimiento de la sociedad tenía una dirección ya preestablecida, que era hacia una sociedad mejor. Se vivió en la constante crisis, en el inminente colapso del capitalismo y en el paso a una sociedad superior, pero en eso fueron educados todos. ¿Qué es lo que nos enseñó el siglo XX? Que es el siglo que le dejó la herencia pesadita a ustedes, porque ustedes van a tener que enfrentarlo. Es precisamente que eso no es así. Que la historia se construye, o la construye uno, o la construye otro. Pero no está asegurado el futuro. Yo no puedo esperar que el futuro me lo asegure Carlos Slim, por ejemplo. ¿Me explico? Es decir, aquí no hay una ley que me obligue a la sociedad humana a ser una sociedad participativa, democrática, justa. No hay ley que obligue a eso. Ninguna. Como se creyó en el siglo XX, que sí había esas leyes. Y de ahí fue que se acuñara en el siglo XX
el concepto que rigió mucho el pensamiento social, la ley del progreso. La ley del progreso histórico. Y el progreso era indetenible, pero no solamente era indetenible, sino que tenía una dirección precisa, valóricamente clara, en el sentido de ser una sociedad liberacionista, emancipatoria, para el bien. Casi era una especie de neoplatonismo. La sociedad hacia lo bueno, como decía Platón. Y no es así. La historia es más cruel. Y la gran enseñanza que nos deja el siglo XX es precisamente esa, y hay que asumirla. Que aquí tendríamos que sintetizarla en un concepto, que es el concepto de la construcción histórica. La historia se construye o no es. Y la construyen individuos y colectivos. Por lo tanto, uno de los temas centrales, pero el menos conocido, paradójicamente, es precisamente el de los sujetos sociales. Pero los sujetos no sociales, de los sujetos en general, que comprenden un continuum complejo, que va desde lo individual a las distintas formas de lo colectivo, porque lo colectivo no tiene solo una forma, no es solo la clase social, tiene muchas formas. Y eso es otra de las lecciones que nos dejó el siglo pasado y que tenemos que asimilar. Son problemas para las ciencias sociales, claros problemas, retos que no podemos evitar, insoslayables, si es que queremos realmente que el conocimiento que construyamos no solamente contribuya a definiciones de política para construir sociedades opcionales o de alternativas, sino que también que cumpla una función importante en la vida cotidiana de los seres humanos, que es permitirnos que vivamos de manera más lúcida y con más conciencia de cuáles son las circunstancias que nos rodean y nos determinan. Muchas gracias. Bien, creo que sin mayor preámbulo podemos iniciar una ronda de comentarios, preguntas. ¿Quién quisiera comenzar? Sí, adelante. ¿El conocimiento es un problema? ¿Cómo dijiste? ¿El conocimiento es un problema? ¿Alguien más? Para hacer una ronda de así. Yo creo que más bien el problema es cómo conocer la realidad, o cómo aprender la realidad. Y esto va en referencia a las pequeñas visualizaciones que nosotros hacemos del problema. ¿Cómo saber que estás más allá de los sitios? ¿Alguna otra? Sí, adelante. ¿Otra más? A ver, adelante. ¿Cuál cree que sea el papel de la sociología en este tiempo? Que viene la privatización, que vienen los desajustes, que viene la globalización. ¿Cuál cree que sea el papel de la sociología que debamos tomar especialmente nosotros? ¿Alguien más? Sí, adelante. Sí, yo le quería preguntar si en América hay una crisis para construir historia, porque dice que los cobardes no pueden construir historia, entonces ¿qué pasa ahí? Sí, sí, adelante. Sí. ¿Puedes, por favor, levantarte y hablar más fuerte? Perdón, te voy a pedir que te adelantes un poquito porque escuchan aquel ruido, es difícil. Si te adelantas un poco para que... por favor. Sí. Ojalá pudieras hablar más fuerte porque es que no se escucha por el ruido externo. Aquí
tocaste algo muy importante, ¿no? Estamos nosotros dentro de una universidad, ¿no? Dentro de la UNAM, ¿no? Y creo que algo que existe dentro de esta universidad es una escasez del pensamiento, que es algo que comentó, ¿no? ¿Cómo podemos guiar la mentalidad universitaria para quitar esa escasez de pensamiento, ¿no? Esa capacidad de pensar, ¿no? De crear algo que pueda, más que, como conocemos que es un método, ¿no? Sino crear una metodología para pensar, crear una forma de llevar una sociología diferente a la que en la que estamos actualmente, ¿no? Porque en la escuela nos enseñan métodos, conceptos y todo, ¿no? Pero no creo, al menos en lo que llevo de la escuela, que realmente nos hayan enseñado a crear una metodología del pensamiento. Solo nos enseñan conceptos del pensamiento. ¿Cómo podemos crear en la universidad una forma de pensar, una forma de crear un método donde podamos crear un pensamiento para desarrollar algo mejor? Sí. Bueno, yo pienso, como dice con el compañero, yo pienso que se puede pensar en un método para imponer quizás ideologías o acciones que se puedan prestar a ciertas manifestaciones para cambiar, como decía el doctor, a la voluntad académica dormida que se manifiesta dentro de la universidad. Ahora, lo que yo quiero preguntar es cómo esta voluntad académica dormida, si se imponen ciertas reformas quizás o ciertos planteamientos para cambiarla, se puede prestar a también quizás a una imposición de otra ideología. Hace rato en la conferencia de la mañana estábamos viendo de la epistemología y la maestra Teresa de Jesús nos manejaba que no servía quizás para nada, que muchos pensábamos. Ahora, la epistemología se presta ciertas veces para validar la verdad, para saber qué es lo que tiene qué es el criterio de verdad como consenso se manifiesta dentro de la comunidad académica. Ahora lo que yo quiero saber es cómo la voluntad académica dormida se pueden presentar ciertas acciones para no manifestarla como imposición de una ideología encima de las demás. Eso me lleva a preguntar si en América Latina vivimos ese tipo de sociedad. Y si esto es así, ¿cómo afecta esto a la construcción de conocimiento de América Latina? ¿Qué? Con respecto a la pregunta que hizo el compañero de la objetividad, ¿realmente existe la objetividad dentro de la investigación? Voy a darles unas respuestas puntuales para que no crean que evado preguntas. Porque una estratagema muy hábil es hacer que todos pregunten y después uno habla de lo que quiere. Mire, el conocimiento es un problema. Claro que es un problema el conocimiento. ¿Por qué un problema? Porque la cuestión que hay detrás de la idea misma de conocer es colocarse en un momento de tránsito, ese es el conocimiento, entre lo que está conocido, acumulado, organizado conceptualmente, y aquello que no se conoce. O sea, el acto de conocer nos obliga a situarnos en dos aspectos, en dos puntuales. Uno, en uno cierto, establecido, y el otro todavía no existente. Y eso no es fácil, porque es como un salto
un salto que no se sabe hacia dónde va. En ese sentido, el conocimiento es un rompimiento de límites, y al ser un rompimiento de límites es también un rompimiento de lo verdadero, de lo cierto, de lo estable, del orden. Y es verdad que puede hacer. Ahora hay otro tipo de conocimiento que no da ese salto y que se queda dentro de los límites. Y por lo tanto, muy fácilmente un conocimiento puramente descriptivo o a veces incluso ideológico. Porque viene a justificar, a explicar o a explicitar o a justificar, digamos, lo que ya se conoce. Y por eso es que destacaba yo que el primer momento en el proceso de investigación es muy importante, porque es el punto donde el conocimiento se tiene que asumir como postura. El conocimiento no es simple información. El conocimiento es una postura. Es una postura, exige una postura racional que no nace espontáneamente, que hay que construir en que la gente se vaya desarrollando y madurando, que es atreverse a enfrentar los límites, atreverse a enfrentar la anomalía, como diría Kuhn. Acuérdense lo que decía Kuhn cuando analizaba las condiciones para la acumulación del conocimiento científico. Decía que había dos condiciones irredarguibles. Una era el estar al tanto, más o menos, de lo que se había acumulado, de lo que hoy día llamaríamos estado del arte. Pero eso no es suficiente. La segunda condición es mucho más importante y es la más difícil. Porque la primera se puede resolver con memoria, con disciplina de lectura, con estar al tanto de la acumulación de los conocimientos, aun cuando eso también a veces falla. Hoy día las ciencias sociales también fallan por ese lado. No hay suficiente sistematización de los conocimientos acumulados. Pero en todo caso es más fácil de resolver. El segundo requisito para explicar el avance del conocimiento es más complicado, que era lo que el Kuhn llamaba la percepción de la anomalía. Y la percepción de la anomalía, ¿qué es? Es darse cuenta que aquello que sé es insuficiente. Y eso es un acto de pensamiento mucho más audaz. Porque significa que yo soy capaz de colocarme tanto adentro como fuera del límite. Los ejemplos históricos son notables en ese sentido. Bastaría citar quizás uno de los más ilustres, digamos, pero sin perjuicio de muchos otros que se dan en todas las disciplinas, que es el caso de Copérnico con respecto al esquema Ptolomeo. Por ejemplo, va a poner un ejemplo en la astronomía. Salirse de lo que se sabía y no protegerse al interior de los límites, porque la tendencia de la ciencia, incluso hasta por prescripción, la ciencia tiende a asentarse, tiende a protegerse. Los anillos de Lakatos, por ejemplo. Pero la idea de la ciencia como sistema en Popper, la ciencia no se abandona fácilmente, se defiende durante un periodo. Y eso a veces puede conducir a una cierta inercia mental. Por lo tanto, el romper el límite significa estar en contra de esa inercia y atreverse a estar más allá de lo verdadero y de lo establecido. Y no quedarse en el juego de las protecciones dentro de los propios límites. Que si en el caso de la astronomía, para ponerlo el ejemplo, el caso de la astronomía de Ptolomeo es notable en ese sentido, porque los astrónomos de inspiración ptolomeica defendieron el esquema de Ptolomeo durante 1500 años. No es poco tiempo. Hasta que vino un señor que lo rompió, que ni siquiera se atrevió, como ustedes lo saben, a publicar su obra en vida. Copérnico no publicó su obra en vida. La publicó un alumno de él, estando él ya muy enfermo, irrecuperable, pero él no se atrevió a publicarla. Es decir, el rompimiento de los límites en el ámbito del acto de conocimiento es un acto de valor. Bueno, pero indudablemente es un derivado del conocimiento con problema. El verdadero problema está precisamente derivado de lo anterior, que es el conocimiento mismo de la realidad, como lo preguntaba desde acá. Es decir, cómo conocer la realidad es el punto. Y ahí es donde surgen una serie de cuestiones que es muy importante tenerlo en cuenta. El principal de los cuales, diría yo, es algunos de los tópicos que yo les planteaba al comienzo, como por ejemplo el ajuste y el desajuste de los conceptos,
que es la tendencia a protegernos con los conceptos que tenemos y a construir razonamientos que quedan prisioneros de la significación de los conceptos que ya han sido acuñados. Porque esos conceptos que ya tienen una significación muy precisa me impiden a veces ver realidades que escapan a la significación de esos conceptos. Esto es un tema metodológico importante, que tiene que ver con el manejo de los conceptos y no solo con la construcción, sino con el manejo de los conceptos. Y la principal expresión de esto está en la capacidad de plantearme un problema. Aquí cabría recordar la advertencia que seguramente ustedes conocen de Bachelard, cuando Bachelard decía que se pregunta ¿cuál es la función de la ciencia? Y se contestaba, la función de la ciencia es ponerle nombre a lo que no tiene nombre. Pareciera ser muy claro, pero agregaba, hay que tener cuidado respecto de esto. ¿Cuáles son los cuidados que él advertía? 2, no ponerle nombre viejo a cosas nuevas, que es muy fácil. Y es lo que está pasando con muchas de las ciencias sociales de América Latina de hoy. Y 2, cree que porque no tiene nombre, es innombrable. Y al ser innombrable no vale la pena ni siquiera planteárselo como problema. Que hay cierto discurso posmodernismo en ese sentido. Entonces ahí hay una cuestión que yo la reduzco a al primer momento, a la primera fase del proceso de investigación, que es lo que yo llamo aquí el momento de la construcción del problema. 2, 3. Alguien preguntaba cómo saber si estoy más allá de los síntomas. Es lo mismo que preguntar cómo yo sé si encarcé la verdad. Usted quiere que se lo resuelva todo de antemano. Eso es un acto de razonamiento. Pero yo se lo voy a poner en fácil. Mire, el fácil es en terminología que seguramente ustedes usan. La relación que hay entre indicador e indicatum. Ese es el punto. La tendencia a trabajar solo en el nivel del indicador es fácil, porque el indicador se construye, está construido y se puede describir, puede hasta medirse. El problema no es el indicador. El problema es la relación que hay entre el indicador y el indicatum. ¿El indicatum qué es? Creo que la palabra queda clara. Es aquello que supuestamente se refleja en el indicador. Pero aquello que se expresa en el indicador puede expresarse no en ese indicador, puede expresarse en muchos indicadores. Por lo tanto, la posibilidad de penetrar en ese indicatum, que sería el equivalente a esta realidad subyacente, exige hacer trabajos de inmersión. Por lo tanto, para hacer buena investigación hay que saber controlar la respiración fuera del agua, o más bien debajo del nivel del agua, hacer como buceos epistémicos. Lo demás es relativamente sencillo, que se sigue en la vida casi pastoril de aquello que se tiene a mano, usando un dato y el otro y organizándolo. Ahora es muy fácil organizarlo con la computadora y hacerse mil esquemas en ese sentido, pero meterse debajo del nivel del agua. No solamente hay que contener la respiración, sino que atreverse a nadar en las profundidades. Y eso supone un acto de pensamiento. Y eso supone un acto de pensamiento que generalmente es un acto de pensamiento hipotético. Es lo que me permite de alguna manera, al profundizar en esas realidades, poder reconocer de dónde puede emanar el sentido de formularme una o varias hipótesis. Ahora, otro modo de decir lo mismo de manera más concreta es que el síntoma no me permite resolver el problema. Me permite quizás de alguna manera influir sobre él y de alguna manera, digamos, acallarlo, disminuirlo sus efectos, pero no me lo resuelve. Vuelve el problema a emerger con los mismos síntomas o con otros síntomas. Es lo mismo que una enfermedad. Es exactamente igual, es decir, yo puedo curar los síntomas. Y claro, voy a quitarle los síntomas al enfermo, pero no le estoy quitando su enfermedad. En la realidad social es lo mismo, es decir, la realidad social es una realidad muy ebulliente, es una realidad que está en constante efervescencia. Lo que ocurre es que esas efervescencias, que son burbujas, de alguna manera, para hacer un símil con ciertos tipos de metáforas que están muy en uso hoy día en la física, por ejemplo, esas burbujas de la realidad social son de difícil observación. Un ejemplo podría ser el tema de la relación, por ejemplo, entre sujetos sociales y organización.
Hay muchos especialistas que creen que estudian a los sujetos sociales estudiando la organización. En circunstancia que la organización es solo un epifenómeno, es solo un síntoma, es una burbuja de una realidad más compleja, que es la realidad que deberíamos estudiar, que es la realidad que se expresa en determinadas formas de organización, que se expresa en determinadas formas de práctica social, incluso en determinados tipos de discursos. Pero que el sujeto, entendido como subjetividad social, no es eso. Lo que es el sujeto lo que está detrás de eso. Y bastaría, por ejemplo, a este respecto, leer el libro de Canetti sobre Poder y Masa, que es un libro que no se sitúa en estricto rigor dentro del análisis sociológico, pero que sin embargo tiene un texto como conativo literario, digamos, pero que sin embargo tiene una enorme lucidez en el planteamiento de algunos problemas de este tipo. Ese texto es muy interesante de leer y es una ilustración de este problema de los síntomas y de la realidad profunda en el análisis que hace de los movimientos religiosos. Eso es realmente muy importante, porque si no sabemos leer los síntomas en términos de una realidad subyacente, como por ejemplo leer organización, prácticas sociales, liderazgo, discurso ideológico de los que sea, a partir de esa realidad profunda que aquí estoy llamando las subjetividades, entonces no voy a ver la realidad. Es lo que le pasó a los antropólogos y a los sociólogos que trabajaban en San Cristóbal de las Casas y que no se dieron cuenta que estaba emergiendo un movimiento indígena. No lo advirtieron, fueron tan sorprendidos como el buen vecino, en circunstancias que tendrían que haber sabido leer la realidad, porque eso era algo que bullía. Era un problema de lectura de indicadores adecuados. Ese es un punto muy importante. Es decir, la lectura de los síntomas es el camino para entrar a esa realidad profunda. Yo no puedo entrar a esa realidad profunda sino a través del síntoma. El problema es no quedarme en el síntoma. Y una forma de no quedarme en el síntoma es precisamente plantearme el problema con qué es lo que este síntoma expresa, de qué es significado, qué me dice, cuántas realidades puede haber detrás. Y eso, en otras palabras, es lo mismo que plantearse un problema. ¿Me explico? El problema es el fondo eso, es ir más allá de lo observable. Como les decía al comienzo, es romper con lo morfológico. Entendido lo morfológico como aquello que se muestra, como lo empírico que se muestra. Las realidades que nosotros a veces tenemos que conocer no son realidades que se muestran, son realidades que se ocultan. Es la vieja discusión que ya venía desde el siglo XIX y que ahora podemos retomar en estos términos de la diferencia que hay entre esencia y apariencia. Es decir, la realidad se oculta, no se muestra en sus apariencias, se disfraza por mil mecanismos que no podemos en este momento analizar. Pero muchas veces el análisis se queda en la apariencia. Es lo que estoy yo en este momento advirtiendo para no quedarnos en esas apariencias y creer que estamos conociendo. Cuarta pregunta, objetividad. Este es un tema muy complejo y yo lo comentaría en los siguientes términos. La objetividad en primer lugar, le voy a decir, más bien le voy a dar algunas claves para que usted mismo le conteste la pregunta. La objetividad ¿es ontológica? No es ontológica. Si no es ontológica, entonces ¿qué es? La realidad es, la objetividad es una expresión, una manifestación tangible de determinados modos de construcción de la realidad. ¿Y quién construye la realidad? ¿Un actor o varios actores o una combinación de actores? Por lo tanto, la objetividad tiene que verse referida a quién construye esa realidad. Por ejemplo, la globalización es una realidad totalmente objetiva para las corporaciones transnacionales, por supuesto. Y como tal, digamos, es una construcción, pero es una construcción que se pretende imponer a los demás actores como una realidad ontológica. Esa es una primera cuestión. Segunda cuestión, la objetividad implica expresa de alguna manera una tensión entre lo que es una capacidad de determinados conglomerados de construir realidades y lo que podríamos llamar, grosso modo, la lectura desde la cual esos actores, tanto individuales como colectivos, desde donde ellos leen esa realidad. Y entonces aquí se conjuga capacidad de construcción de realidad, por ejemplo, por individuo, por un grupo de individuos o por colectivos sociales de diferente naturaleza, y lo que podríamos llamar aquí las visiones de futuro. Eso también se expresa en la llamada objetividad. Cuarto comentario, la objetividad, podríamos decir,
es aquella realidad que yo puedo transformar en una situación, para no emplear la palabra dos veces, una situación que yo puedo activar, que yo puedo potenciar, que puedo hacerlo tangible. Ese es un punto muy importante. Yo creo que en el ámbito de las ciencias sociales, el concepto de potencialidad podría estar en este momento como reemplazando el concepto de objetividad, que dio un origen y una restricción mucho al positivismo. En la potencialidad en realidad, es decir, en la medida que yo puedo hacer con esa una opción determinada que puede derivarse de una lectura del futuro, construir en un sentido determinado una realidad política, económica, cultural, lo que sea, y logro transformarla en una experiencia social compartida y puedo traducirla en hechos tangibles, está siendo potenciado y por lo tanto podría decir que esa opción es una opción objetiva, etcétera, etcétera. Es decir, lo que lleva a un cuarto problema en relación a la objetividad, que es el problema y este es un problema más complejo, pero que se vincula con todo lo anterior. La objetividad igual a objeto, una opción. O la objetividad igual a espacio de posibilidades de sujetos. Donde por lo tanto el concepto de objetividad remite no a una constelación de objetos medibles, como podría haberlo querido el positivismo, por ejemplo, y ciertos estructurales funcionalismos. Digamos, ciertos estructurales funcionalismos también lo han querido, versus lo que es un punto mucho más complejo y que es más congruente con la idea que yo les planteaba hace un momento atrás de que, como derivado del siglo XX, que la realidad sociohistórica se construye, que es precisamente ver a la realidad no como una constelación de objetos, sino como una constelación de espacios de posibilidades de sujetos. Y esto es muy importante. Examinen ustedes la globalización, por ejemplo, económica, financiera y comercial de hoy día como una constelación de objetos económicos, financieros, comerciales, y pregúntese, ¿es una constelación de objetos? Sí, pero ¿implican posibilidades para quiénes? Esa es una pregunta, digamos. Es decir, ¿implican posibilidades para todos ustedes la concentración del capital financiero, por ejemplo? Pero para otros sí. Bueno, los ejemplos pueden ser múltiples, es decir, las situaciones son enormemente complejas. Esto es como lo más rústico de todo, es lo más visto. Los bancos son además bastante rústicos. Papel de la sociología, gran duda, no sé si tenga alguna función. Yo creo que aquí el problema es otro. Yo creo que el problema no es la sociología, ni la economía, ni la antropología. Yo creo que el contexto actual viene a mostrar algo que es algo incuestionable. Y es de que, como se dice por tanta gente, que ya no es suficiente para dar cuenta de los problemas que tenemos en la sociedad actual, mantenernos en los límites de lo que ha sido el sistema clasificatorio de la ciencia. El sistema clasificatorio de la ciencia que nace a mediados del siglo XIX, de alguna manera por la influencia de Comte, y se mantiene con algunas variaciones hasta hoy, cuya lógica, eso es lo más importante, es la que se mantiene de manera muy clara. Pueden haber variado las disciplinas, pueden haberse aumentado el número de disciplinas, por supuesto que se ha aumentado en la medida que ha crecido el conocimiento, pero la lógica de la clasificación de la ciencia sigue siendo la misma que la lógica del objeto. Y yo creo que eso es lo que está en este momento mostrando ser insuficiente. Creo que hoy día estamos ante fenómenos que están cada vez más, y fenómenos predominantes, digamos, de la vida histórica y también de la vida social cotidiana, situándose entre disciplinas. Ya no son ni económicos, ni antropológicos, ni sociológicos. Están entre esos campos. Como señalaba hace algún tiempo atrás, por ejemplo, Edgar Morin, cuando señalaba que hay más realidad entre dos disciplinas que en cada una de ellas por separado, creo que hay algo de verdad en eso. ¿Qué es lo que ha llevado en el ámbito de la sociología, sobre todo la sociología, más que ninguna de las otras disciplinas de la ciencia humana, al planteamiento de la transdisciplinaridad o a la interdisciplinaridad? Yo creo que ese es un problema que se expresa en el síntoma de la transdisciplinaridad,
y que no está expresando más que esta complejidad de relaciones que tienen los fenómenos de la sociedad moderna, de la sociedad tecnológica actual. Que los fenómenos no son disciplinariamente ubicables en un compartimento estanco, separado del otro. No, son a la vez muchas cosas. Y eso creo que a nivel de una gran intuición genial, por supuesto, lo tuvieron los clásicos. Vuelvo a ello, como lo mencioné hace un momento. Pero hoy día lo hemos olvidado y en alguna medida un mecanismo para olvidar la necesidad de refundar las ciencias sociales, porque de hecho se trata de eso. Refundar las ciencias sociales, rompiendo con sus límites disciplinarios. En gran medida, aquí hay dos enemigos a eso, muy claro. Uno, podríamos decir, es un enemigo angelical, que es el peso de lo técnico instrumental. Es decir, los instrumentos de alguna manera retroalimentan campos disciplinarios y los refuerzan como tales, porque se acuñan en términos de esa lógica del objeto. Pero hay otro enemigo para resolver la transdisciplinariedad, que ya no son las técnicas ni los métodos, que son las comunidades de científicos. Las comunidades científicas son los principales enemigos, diría yo en este momento, porque aquí hay un problema que fue analizado por motivo de las ciencias naturales ya por el propio Thomas Kuhn. Cuando él, y esa es una de sus aportaciones importantes, cuando él planteó de que la ciencia no era tan idílica como se pensaba quizás en la época del romanticismo, sino que era bastante más pedestre, digamos, porque era en realidad la ciencia de las comunidades humanas, y las comunidades humanas no se mueven solamente por ideales, ni por grandes ideas, se mueven por pequeñeces también, por intereses, por defender prestigios, toda esa parafernalia que hace un buen economista o un buen economista. Como me decía una vez un colega en el colegio, mira, si seguimos avanzando mucho en el problema de la transdisciplinariedad, cuidado que no vamos a quedar sin trabajo, porque nos quedamos sin objeto, entendámoslo. ¿Cuál es la acepción que tiene eso? Entonces hay un peso inercial que viene de las comunidades y que es un tema que es parte del problema. Pero para ponerlo en términos más conceptuales, más teóricos y menos sociológicos, en la excepción de incorporar esta dimensión de las comunidades, yo creo que para contestar su pregunta, el papel de la sociología va a depender mucho de que se pueda romper esa idea de compartimento estanco y de que en verdad se comience, como ya de hecho hay muchos intentos en ese sentido, pero no dominantes aún, de romper con los límites que separan lo económico con lo sociológico, con lo antropológico, porque la realidad así lo está exigiendo. Pero ese rompimiento del límite, eso es lo que quiero señalarle, dicho como yo se lo estoy diciendo, aparece casi como un decreto, se puede hacer porque se dice, no es así. Eso se tiene que resolver en dos planos. Si no se resuelve en dos planos, no se va a terminar por resolver. Uno, en el plano de la forma de razonamiento, y por lo tanto involucra un problema epistémico. Y dos, en el problema de los métodos. El problema de los métodos, si yo no lo resuelvo en el plano epistémico y en el plano método, no voy a seguir hablando de transdisciplinaridad, vamos a seguir hablando de rompimiento de los límites de la disciplina, pero no lo vamos a resolver. A eso agreguemos los otros problemas, que son los problemas institucionales, por ejemplo. Los problemas institucionales van a tener mucho que decir en este respecto, porque significa refundar también no solamente las ciencias sociales, sino toda la estructura de las universidades. ¿Me explico? Es decir, porque ya no puede haber instituto de investigaciones económicas, instituto de investigaciones antropológicas, instituto de investigaciones psicológicas o de lo que fuere. Es decir, eso es un remesón institucional y eso está detrás de las dificultades en la solución al problema, etcétera, etcétera. Esa es la pregunta sobre la sociología. Tercera o quinta. Sexta. Crisis en la construcción de la historia en América Latina ha habido siempre, es nuestro sino. ¿En qué sentido? De que en el fondo, aquí el problema de la crisis en la construcción de la historia en América Latina, yo diría que sí es muy vasto el tema, ¿no? Pero yo quisiera comentarlo solamente en dos aspectos. ¿Qué significa crisis? Primera pregunta. Porque la crisis se puede tomar en muchas acepciones. ¿Crisis en el sentido de impedimento? ¿Crisis en el sentido de imposibilidad? Sí, ha habido crisis. Y en gran medida la crisis se ha debido al hecho de que esto es muy difícil decirlo porque en verdad no se le puede
decir en pocas palabras, pero yo lo voy a tener que decir en pocas palabras, y al decirlo en pocas palabras suena como un poco duro. Una de las razones de las llamadas crisis en la construcción de la historia en América Latina, yo creo que se ha debido a que nos hemos inventado países y nos hemos inventado sujetos. Eso dicho así aparece como algo horrible. Pero en muchos países se ilustra de manera dramática. Nos inventamos un país, tenemos un proyecto ideológico, creemos que justo lo impulsamos, pero no sabemos cuáles son las condiciones de su realización. En la época en que yo era universitario se inventó la clase obrera. La clase obrera, por definición, era el proletariado heroico, romántico, que nunca exigía nada y que además tenía una enorme capacidad de colaboración internacional, cosa que no resultó. No era así. Y los campesinos, por tanto, con el impacto de la Revolución Cubana, los campesinos eran capaces de hacer todo. Y resulta que no era así tampoco. ¿Y por qué creíamos eso? Porque había un discurso que lo decía, porque había algunas experiencias históricas, como el caso de la Revolución Cubana, que lo demostró en situaciones muy particulares y que se generalizaron al resto de América Latina. En ese sentido le digo, estamos inventando unos sujetos sociales a los cuales se les ha pedido capacidad de cambio que no ha tenido. Se les ha exigido ritmo de cambio que no han tenido, se les ha exigido profundidad de cambio que no han tenido y sobre todo se les ha exigido que tengan una capacidad de proyectarse en el tiempo que no han tenido y que posteriormente se ha sabido por qué no se han tenido. Han venido las grandes teorizaciones sobre la relación entre institución y movimiento, por ejemplo. Institución y movimiento, todo lo que se refiere al problema de los momentos fundantes, de los procesos de cambio, los momentos de burocratización de los movimientos de cambio. Así, en la medida que nosotros no tengamos en cuenta eso, evidentemente podemos caer en un gran error, creer como se creyó en algunos años del siglo XX, que la historia lo construían los Quijotes. No, no la construyen los Quijotes, lo construyen los Quijotes con dosis de Sancho Panza. O las construyen los Sancho Panzas con dosis de quijotismo, pero nunca Quijote solo. Un gran error. Los discursos de los partidos políticos de vanguardia fue eso. Como si la vanguardia fuera una capacidad de autorreproducción eterna, como si las vanguardias nunca envejecieran ni fueran capaces de burocratizarse, y como si las vanguardias fueran capaces de renunciar a las prebendas burocráticas. Vean lo que pasó en Centroamérica con el Frente Sandinista, para poner un ejemplo cercano. Bueno, entonces, obviamente que ha habido crisis, pero si nosotros lo rescatáramos en este momento, desde acá, digamos, en el plano de esta discusión, el problema es que no es el factor más importante, pero el que me compete destacarle a ustedes, porque más que más les he una reunión con sociólogos, entre otras especialidades de ciencias sociales, es que si no sabemos captar la realidad, si no sabemos estudiar la realidad, si no sabemos comprenderla en sus profundidades, obviamente vamos a construir discursos falsos. Ese es el problema. Y esos discursos falsos suponen inventarse una realidad que no existe, inventarse sujetos capaces de mover la realidad que tampoco tienen esa capacidad, etc. Entonces, creo que hoy estamos, digamos, también de nuevo ante ese dilema. Un dilema que no es nuevo, porque viene también arrastrándose durante todo el siglo XX, pero con una diferencia. Que en el siglo XX los errores se podrían incluso aceptar porque había un optimismo por sobre los errores. Y el optimismo que podía curar cualquier error y cualquier fracaso era la convicción que la historia progresaba. Y hoy no. Ese es el problema. Hoy los errores pueden tener consecuencias incalculables. Y una de las consecuencias de los errores o de los fracasos es el escepticismo, la deserción, la falta de solidaridad, el desinterés, el descompromiso, la falta de interés por participar en nada público y nada colectivo, el repliegue a lo personal o a lo familiar o a lo lúdico o al juego de ideas. Claro, como juego de ideas yo puedo cambiar el mundo cada 10 minutos. Pero de ahí a que esas ideas se traduzcan en práctica y que esas prácticas sean efectivas es otro cuento. Y cuando me están preguntando sobre la crisis en la construcción de la historia, no estamos hablando de juego de avalorio, estamos hablando de cómo construir prácticas que se traduzcan, digamos, efectivamente en realidades. Y eso pasa por realidades. Las realidades de los actores, la realidad de las organizaciones de esos actores,
la realidad de las condiciones sociales sobre las cuales se está actuando, sean estas económicas, culturales o los que fueren. Y en este momento creo que es un gran desafío, porque hoy creo, y mucha gente puede estar de acuerdo en eso, de que en América Latina en su conjunto, y en particular en este país, digamos, México, diría yo en particular, se los destaco, y no se los destaco en un acto de complacencia a ustedes como mexicanos, sino como un acto de consideración bastante analítica. Es uno de los países que está teniendo posibilidades de mostrar alternativas reales, pero eso va a depender de que los actores sean reales. La pregunta es si son reales, y eso es responsabilidad de ustedes. Pero estamos viviendo, digamos, de alguna manera una coyuntura favorable, también en el sentido, los retos son muy claros, los desafíos son muy claros, lo que falta es un conocimiento que esté a la altura de esos desafíos y que nos pueda mostrar dónde están los caminos posibles de seguirse que nos lleven hacia un horizonte alternativo. Y ese es el gran desafío que une conocimiento con ideología hoy, en este contexto, en este país y en el continente. Respecto de la otra pregunta, la séptima, estimular el pensamiento social. Sí, claro, ¿por qué no? Pero no es un método. Alguien podría decir que es un método y diga, siga la regla 1, la 3, la 4, la 10 y llegará a pensar genialmente. No existe. Pero sí lo que se puede dar es el estímulo a recuperar esa actividad de pensar. Y eso sí, que en el fondo lo que algunos psicólogos cognitivos ya han estado estudiando hace mucho tiempo, que es el estímulo a la creatividad, el estímulo al uso de la imaginación, de atreverse a tener intuiciones, por supuesto que sí. Y yo creo que la universidad es en ese sentido un espacio privilegiado. Privilegiado en el sentido de que ahí hay un espacio de ocio, por decirlo de alguna manera, un diálogos, que en verdad no siempre se utiliza, que es ese espacio de no apremios inmediatistas, donde la persona todavía en proceso de formarse, como los jóvenes, como el caso de ustedes, todavía pueden, digamos, dárseles las oportunidades de que les crezcan las alas y se atrevan a volar. Y esa es la responsabilidad del profesor. Ahora, también seamos realistas, a veces los profesores son precisamente los cortaalas por definición. Los que no estimulan, los que aplastan, los que imponen su opinión como única y verdadera. También se hace caso, pero también sean los otros. Entonces, en ese espacio, en este espacio universitario existe, no existe en otro lugar. Este es uno de los espacios privilegiados, no digo que no pueda darse tampoco fuera de los espacios de la universidad, pero aquí sin duda un espacio privilegiado. Por lo tanto, yo creo que uno de los trabajos fundamentales de hoy día en términos de la formación es lo que aquí yo estaría resumiendo en la palabra, es crear las condiciones para que las personas se atrevan a comenzar a pensar. Ahora, eso por una parte crea un aspecto del problema. El otro aspecto del problema es de otro orden, que es, por ejemplo, parte de los llamados insumos que se le pueden estar dando en este momento a los jóvenes, y ahí sí ya sería otra discusión. Si nosotros examinamos los currículum vitae, por ejemplo, las estructuras curriculares de muchos programas de formación a niveles de licenciatura y también de posgrado, en materia, en ámbitos, por ejemplo, de las ciencias sociales, ahí se aprecia una pobreza en los programas. Yo opino con mucha tranquilidad sobre el tópico frente a ustedes porque no conozco los programas de ustedes. Por lo tanto, no me pueden interpretar mal. Estoy pensando en otra experiencia. ¿La pobreza en qué sentido? En el sentido que hay una fuerte tendencia a que, por ejemplo, los ciclos de formación metodológica comiencen con las técnicas y terminen con las técnicas. Si eso se da, está mal. Si en cambio todavía se tienen garantías de incorporar en los ciclos formativos de un alumno de cualquier semestre de licenciatura y con mucho mayor razón a niveles de posgrado, materias que realmente tengan como finalidad, o más bien función, más que entrenarlo en el manejo de la información, tanto en la lógica del análisis cuantitativo como en la lógica del análisis cualitativo, más bien a mover la cabeza, como pueden ser materias como la historia de la idea, la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia, cierto tipo de filosofía de la ciencia, la epistemología, etcétera, etcétera. Sí podríamos estar pensando que se está creando un espacio donde se le está estimulando a mover la cabeza a la gente. Pero si las lógicas son más bien estrictamente instrumentales,
y donde los métodos se reducen a lo puramente técnico e instrumental, entonces no se está estimulando a la gente a pensar. Eso te lo digo porque es lo que está pasando en muchos lugares. Después hay otra pregunta que no la entendí cabalmente y por lo tanto invento la pregunta, que es la voluntad académica. La voluntad académica, ese creo que es uno de los problemas más graves que hay hoy en día en la universidad, si entiendo la pregunta en este sentido. Yo creo que uno de los problemas que hay para que una universidad cree este espacio para estimular el pensamiento es precisamente que funcione como universidad. Y el gran problema que tienen las universidades públicas, desde luego, en el actual contexto del neoliberalismo, es precisamente que hay muchos mecanismos que, más allá de la buena intención y del esfuerzo de los maestros y de los profesores universitarios, está como corroyendo esa posibilidad. O sea, que no se está creando un concepto de comunitas, digamos, que genere de alguna manera un ámbito de discusión académica comunitaria, en el sentido de un espacio de diálogo y de confrontación de opiniones donde puedan surgir ciertas ideas que podrían producirse en voluntades académicas importantes. Yo creo que el riesgo que se está corriendo en este momento es que las universidades, precisamente por las llamadas políticas de financiamiento, tanto de las universidades como tales, pero también de manera particular el financiamiento de los profesores y de las investigaciones, creo que está atentando contra eso. Creo que se está exacerbando más bien un espíritu muy individualista, muy de compartimento estanco, muy de celo de la información, no se comparte, no se discute, y por lo tanto se está perdiendo el hábito de la discusión, y al perderse el hábito de la discusión no están circulando suficientemente las ideas, y al no circular la idea precisamente se debilita el que surja un ámbito donde pueda el pensamiento de los que están en proceso de formarse crecer, fortalecerse y llegar en un momento a dominar. Creo que es un ámbito sociológico, digamos, un aspecto sociológico de la vida universitaria de hoy que hay que tener en cuenta. Creo que hay un serio quiebre de la vida universitaria y por lo tanto hay que estar muy atentos a todas sus consecuencias. Y sus consecuencias son claramente una deformación en los procesos formativos. ¿En qué sentido? En el sentido de que las universidades vayan a perder no sé si gradualmente, pero de alguna manera, no sé con qué velocidad, pero de alguna manera a perder su función básica, y la función básica es asegurarle a la gente tener una visión de los problemas. Y cada vez más las universidades se están transformando en unas escuelas técnicos profesionales, donde lo que cuenta es el dominio de una cierta técnica, el dominio de una cierta especialidad y sacarlo más rápidamente el título. Y por lo tanto todo el espacio que hay de creación intelectual y de crecimiento intelectual que conlleva a esa discusión intelectual pueda estar cada vez disminuyéndose y con ello afectando la posibilidad de que surjan personas con capacidad de atreverse a conocer la realidad y a aventurarse a lo desconocido. Creo que eso es evidentemente algo sobre el cual tendríamos que estar alerta. Y la última pregunta, no la entendí, pero la interpreto, la sociedad post-social. En el fondo la idea que hay aquí es de muchos autores en el sentido de que la sociedad cada vez se maneja más con sin sujetos, donde el problema de la crisis de sujetos es algo muy grave, digamos, porque el problema es que estamos moviéndonos como si no hubiera sujetos. Y por lo tanto, donde comienzan a veces con un discurso, un pseudo discurso científico, a justificarse las llamadas regulaciones, autorregulaciones sociales, donde cada vez menos importante la presencia de los sujetos. Ahora, eso es en parte verdad, pero en parte mentira, porque en verdad, si nosotros analizáramos eso de manera clara, vemos que siempre habrá sujetos. Siempre hay sujetos. Lo que pasa es que esos sujetos se ocultan detrás de discursos ontológicos, vale decir, como que aquello que ellos hacen no es lo que ellos hacen, sino que la realidad es así. Es un poco el discurso que hoy día tenemos con respecto, por ejemplo, a la globalización. ¿Cuánta gente dice, por fin la humanidad encontró su derrotero? Como que si por fin el hombre, después de 60.000 años de tener pensamiento simbólico, más o menos, donde todavía, por supuesto, no había ciencias sociales, encontró su historia. Mírenlo ustedes, observen, reflexionen lo que significa esta afirmación.
Como que si todo lo que ocurrió desde hace, para ponerlo en términos de la historia occidental, los últimos 2500 años, hasta hoy día ha sido como una especie de extravío. Y que finalmente, digamos, con la receta de Milton Friedman, encontramos en definitiva la historia de la humanidad, que es el neoliberalismo. Ese es un discurso de sujetos, pero que se oculta. Y se ocultan transformando su propia construcción social, económica, política, tecnológica, la que sea, en un gran discurso universal, válido para todos los sujetos, porque es válido para todos los sujetos, porque no aparece como construcción de ciertos sujetos, como pueden ser las corporaciones transnacionales, sino que son realidades en sí, y por lo tanto devienen en ontologías. Y al ser ontología, se tienen que aceptar. ¿Me explico? Y esa es la última pregunta. Con esto yo creo que tenemos nuevos inquietudes, las dejaremos pendientes para una nueva ocasión más adelante en que podamos seguir platicando y dialogando con el doctor Zemelman. Por esta ocasión yo creo que podemos darle las gracias profundas e infinitas de que siempre tenga la consideración y el espacio para venir a Aragón a platicar con nosotros. No es la primera vez y esperamos que no sea la última. Le damos las gracias.